ahí estamos que Marcos nos está confirmando lo que decía Mateo, que cuando Juan cae preso, Jesús prácticamente está iniciando su ministerio temprano de Galilea. Entonces, para que nosotros nos ubiquemos, ejemplo, vamos leyendo o nos toca predicar un mensaje en esa zona, entonces nosotros ya sabemos que cuando Juan cae preso, eso está marcando el inicio del ministerio temprano de Galilea. Siempre que nos toque, ya le digo, escudriñar en esa zona o predicar en esa zona, vamos a tomar como referencia el encarcelamiento de Juan el Bautista. Eso nos marca el inicio del ministerio temprano de Galilea. Entonces, ahí ha iniciado el Señor ese trabajo, y si ustedes ven, después de lo que nuestro hermano acaba de leer, de Marcos 1:14 al 20, a continuación está un hombre que tenía un espíritu inmundo. El Señor lo liberta, solamente le dice, calla y sal de él. Luego Jesús sana a la suegra de Pedro. Luego muchos son sanados al ponerse el sol, etcétera. La sanidad de un leproso, la sanidad de un paralítico. Si ustedes ven, iniciando su ministerio en Galilea, los que más abundan son enfermos. Y el Señor los está sanando, los está liberando de demonios, está sanando paralíticos, y de paso sanó la suegra de Pedro. Dijo un hermano por allá, por eso es que lo negó, dijo, porque le sanó la suegra, pero son locuras de la gente, ¿va? Entonces, a partir de ahí el Señor va haciendo milagros con tanta frecuencia, que hasta sacaban a los enfermos a la puesta del sol. Eso es bien característico cuando dice Marcos, a la puesta del sol sacaban los enfermos a las calles donde iba a pasar el Señor, y el Señor los sanaba. Ahora, ¿por qué los sacaban a la puesta del sol? ¿Qué idea les da a ustedes? ¿Por qué sacaban los enfermos a la puesta del sol? Para que el Señor los sanara. Por la sombra. ¿Otro motivo? ¿Por qué sacaban a los enfermos a la puesta del sol? No perdamos de vista. ¿Perdón? Estaba finalizando el día, y la jornada laboral era desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Esto indica que a la puesta del sol ya habían salido de sus labores, ya habían terminado su faena, y podían sacar a sus enfermos y ponerlos donde el Señor iba a pasar. Entonces, eso no lo perdamos de vista, ¿verdad? Porque la jornada era desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Por allá por donde estoy dando clases también, dicen que ya la jornada es de las 6 de la mañana hasta las 11. Entonces, cuando ellos cuando se menciona la jornada laboral, de las 6 a las 11. No, le digo, eso es aquí, en la zona de Chalate, ¿verdad? Allá era desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Todavía se manejan esos conceptos en el área rural y dicen de sol a sol, aunque no es correcto decir de sol a sol, ¿verdad? Sino que de sol a sombra, ¿verdad? Es decir, desde que sale el sol hasta que se oculta. Entonces, a esa hora, por eso también se daba el detalle, los que están borrachos, de noche están borrachos, porque durante el día tenían que trabajar. Al dejar la jornada laboral, terminado el día, ya entonces iban a echar su traguito, ¿verdad? Entonces, pero era porque la jornada laboral era todo el día. Bien, entonces, ahí estamos ya nosotros viendo ya el desarrollo del ministerio temprano de Galilea, en donde se ha caracterizado porque está complementando el personal que le va a ayudar en el trabajo, y estamos viendo muchos milagros, muchas sanidades. Repito, abundaban los enfermos. Eran grandes cantidades en la zona de Galilea. Si ustedes ven, y despacio, porque no se vayan a conformar con los 5 capítulos que les dije, hay que seguir leyendo, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a estar algo al día de lo que vamos viendo. Entonces, si ustedes siguen leyendo, y conforme vayamos desarrollando, van a ir viendo que en la zona de Judea
Sí hizo milagros, pero mucho menos que en Galilea. Y la mayoría de discípulos eran de Galilea. Cuando vayamos avanzando, vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando llega la semana de la Pasión, los discípulos que acompañaban a Jesús hasta el Gólgota eran galileos. Los que estaban presentes a la hora que el Señor se fue, después de su resurrección, eran galileos, varones galileos que están viendo hacia el cielo. A este Jesús, así como lo han visto oír, así vendrá. Eso indica que los galileos agradecieron el favor recibido del Señor. Los galileos le correspondieron al Señor. Cuando Él se viene para Judea, ahí viene el puño de galileos con Él. Si ustedes revisan y leen detenidamente, ahí van los galileos. En cambio, cuando Él deja Judea y se va para Galilea, no, los judíos de Judea, ay, que se vaya, problema de Él, ¿verdad? Sin embargo, los discípulos de Galilea, ahí van con el Señor. Pónganle mucho cuidado y van a ver que es de mucha importancia el trabajo que desempeñaron los galileos. Cuando decíamos el ministerio temprano de Judea, este duró aproximadamente, de Judea, aproximadamente 8 meses. Que no sabemos por qué los sinópticos no mencionan nada de ese tiempo, porque tardó un promedio de 8 meses a un año. La mayoría de eruditos coinciden en 8 meses, de los cuales Mateo, Marcos y Lucas no dicen nada. Cuando yo les he dicho, hermanos, familiaricémonos con el mapa porque esto nos va a ayudar mucho, porque ahorita solamente estamos viendo, por ejemplo, ahorita estamos viendo el desarrollo de sus ministerios, cómo el Señor los estructuró y los desempeñó. Acuérdense que Él no dispone de mucho tiempo, apenas 3 añitos para dejar preparadas las bases para un proyecto que hasta el día de hoy va en marcha. Y solo disponía de 3 añitos para dejar todo preparado, la gente preparada, la gente que iba a quedar con el proyecto, y debían quedar ya bien preparados. Entonces, es por eso que Él utilizó siempre las estrategias de diciendo y haciendo, porque es la mejor forma de aprender, diciendo y haciendo, porque Él tenía que dejar preparados los elementos que iban a continuar el trabajo del Santo Evangelio. He mencionado yo a veces acá, creo que ya lo dije acá, que si se estará preparando el cambio generacional, porque a veces ese descuido lo hemos tenido la mayoría de congregaciones, que no preparamos los sucesores, y a veces que parte el dirigente o tiene algún inconveniente, la cosa queda tambaleando, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús está desempeñando su ministerio, pero desde el principio con miras a ver a quién va a dejar encargado de este ministerio. Ya lo mencionamos en alguna oportunidad, en casos especiales, Jacobo, Pedro y Juan, vengan. Se da otro evento especial, Jacobo, Pedro y Juan, vengan. Y no se trata que él tuviera favoritismo para estos 3, o que eran los que le caían bien. Él había notado que estos 3 elementos podían ser capacitados para quedar, como dice ya en los libros de los Hechos, las columnas de la iglesia de Jerusalén. Si ustedes ven, allí aparece Jacobo, Pedro y Juan como las columnas de la iglesia de Jerusalén. Eso indica que el Señor, cuando los está llamando, no es, porque les repito, no es que tenga favoritismo para ellos, sino que Él sabe que van a ser los que van a quedar encargados. Así que cuando usted sea uno de esos predilectos que los llaman a predicar, ¿verdad? Siéntase contento, pero sepa que es una responsabilidad bastante grande, ¿verdad? Que hay que asumirla con la ayuda del Señor. Bien, este ministerio lo está desempeñando el Señor con un gran dinamismo, con una gran alegría. Dejando Nazaret se va para Capernaum. Démosle un vistazo por favor a Lucas 4:14. Excelente. Vean, el Señor, cuando todavía está en Nazaret, llegó, dice, a la sinagoga.
Y ya vimos que es la sinagoga, ¿verdad? El lugar de reunión. Allí es donde asistían, porque dijimos ya que en todas las ciudades donde habían, pues, ya unos 10 judíos, ya tenían derecho de tener una sinagoga. Entonces ha llegado a Nazaret, entra en la sinagoga, lee el rollo del profeta Isaías, que casualmente hablaba de él. Y como hemos dicho que en Dios no hay casualidades, eran cosas que ya estaban bajo control, y ha leído exactamente la porción que se está cumpliendo en el momento. Y dice que los ojos de la audiencia estaban puestos en él y se admiraban, porque en ese momento se está cumpliendo lo que el Señor está leyendo. Dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué lo ungió? Para sanar, para vendar, para consolar, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero al momentito, de repente se admiraron, pero al ratito les echó de ver que cambiaron la carita y dijeron: sin duda me van a decir este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Porque en Nazaret no lo recibían de buena gana. Luego deja Nazaret y se va para Capernaum. Entonces, este ministerio que el Señor está desarrollando en esa área es uno de los ministerios más activos, es un trabajo más intenso, es un trabajo que el Señor, y algo más, las multitudes le siguen. Si ustedes notan, cuando vayan leyendo, porque es importante que avancemos por lo menos otros 5 o 10 capítulos de cada uno de los evangelios que estamos trabajando, para que ustedes vean el trabajo que está desarrollando el Señor. Dice: las multitudes le siguen, las multitudes van tras él, y cuando lo pierden de vista, lo buscan. Va a haber un momento que vamos a ver que el Señor está aquí, en esta zona, y de repente le dice: pasemos al otro lado. Se va en barco para el otro lado. La gente se viene rodeando el mar hasta el otro lado, hasta que lo encuentran. Pero es una vuelta inmensa, y lo van siguiendo, lo hallamos, y ahí están las multitudes. Y ahí vamos a llegar a la alimentación de los 5,000, que es otro aspecto que nos va a marcar el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Pero debemos notar, estamos en un ministerio temprano, es decir, el inicio del ministerio. Las multitudes van. Cuando veamos el ministerio intermedio de Galilea, las multitudes disminuyen. Y cuando ya veamos el ministerio tardío o postrero de Galilea y de Judea, ya vamos a ver que las multitudes se acabaron. Ya son pocos los que le siguen. Pero él sigue sanando, él sigue obrando y sigue predicando. Porque fíjense que esto es así, hermanos. Lo vivió el Señor y a veces nos toca vivirlo a nosotros. Hay momentos que toda la iglesia, que quieren oír al hermano Pedrito, ¿verdad? Que quieren oír al hermano fulanito, ¿verdad? De repente, este hermano ya aburre, ¿verdad? Entonces, ¿quién se siente algo triste, ¿verdad? Pero son situaciones que se dan, hermanos. Mire, las multitudes lo van siguiendo su ministerio temprano. Pero, valga una aclaración. Las multitudes le siguen porque ha sanado a muchos, porque les ha dado de comer, porque escuchan un mensaje de esperanza. Pero las multitudes están viendo en Jesús no a un Salvador, están viendo a un líder político. Y esa es la gran equivocación. El judío, hasta el día de hoy, creo que ya se los mencioné, ellos son nacionalistas terminados. Esa gente por su nación lo da todo. Entonces dijeron, escucharon el mensaje de Juan el Bautista, dijeron: ese es profeta. Así hablan los profetas del Señor. Y viene Juan y les dice: detrás de mí viene uno más poderoso, es más grande que yo.
Yo bautizo en agua, pero este que viene detrás de mí bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y decía la gente, si este habla con gran poder y el que viene de atrás es mayor, no hombre, este es el que estamos esperando, ¿verdad? Y entonces aparece Jesús desempeñando su ministerio. ¿Se acuerdan que dejé una tarea y creo que pocos me la trajeron de la lista de los reyes de Israel y los reyes de Judá? Y que cuántas dinastías habían. Hay unas personas que me han presentado un trabajo excelente y les felicito por eso, ¿verdad? Porque pues es muy importante. De la dinastía de Judea, de la casa de David, toditos los reyes fueron de una sola dinastía. En la casa de Israel hubieron varias dinastías. Se acababa una familia, se levantaba otra, le echaba zancadillas, se levantaba otra, hasta una mujer aparece ahí en la colada, ¿verdad? Que usurpó el trono, lamentada Atalía. Entonces, pero quiero enfocar que en la dinastía de Judea, en la dinastía de los reyes de Judá, solo fue una sola dinastía, y era de la casa de David. Eso indica que el siguiente rey, el esperado, debería ser de la casa de David. Y si ya vimos la genealogía, vemos que Jesús desciende de la casa de David, según la mamá y según el padre adoptivo, ¿verdad? Entonces, y la gente dice, nosotros deseamos un líder que nos quite el yugo de Roma, un líder que se ponga al frente, un líder que mueva gente, un líder que mueva las masas. Y cuando ven las multitudes siguiendo a Jesús alrededor del mar de Galilea, y cuando se les pierde de vista, rodean el mar y hasta que lo encuentran, dicen, este es el líder que necesitamos. Mueve gente, mueve la gente, sus palabras tienen autoridad, sus palabras no son como las de los fariseos, es diferente, tiene una gran autoridad. Este es el líder que nos va a quitar el yugo de Roma. Y ya de repente más adelante les dice, mi reino no es de este mundo. Yo no soy el rey que ustedes esperan. La moral. Y cuando entra en la entrada triunfal, que lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿verdad? El gran líder montado en un burrito. Porque a veces la gente se fija más en el burro que en el que va. Y qué decepción. Sí, o sea, esperan verlo en un caballo árabe, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hicieron que las multitudes disminuyeran. Ahorita estamos en el ministerio temprano, las multitudes se agolpan a tal grado que cuando él va para el otro lado, la gente va rodeando, como no tienen barcos para pasar, ellos se van a pie rodeando hasta llegar al otro lado. Y eso, hermanos, al Señor le conmueve. Tengo lástima de esta gente. Mira, Señor, despachalo, ya es tardecito y la gente no ha comido, porque para las salidas olímpicas a veces somos buenos. Vieron la necesidad, vieron que la gente no había comido, había caminado tanto, y entonces, Señor, despachalo ya, cerremos el culto más temprano. Fíjense que hayan sugerencias de cerrar el culto más temprano, abundan, pero nadie dice, hagámoslo una hora más. ¿Se han fijado eso, verdad? Casi nadie dice, hermano, démosle unas 2 horas más al culto. No, mejor quitémosle una media hora, otra media hora, quitémosle otro poquito, ¿verdad? A tal grado de que hay congregaciones que 20 minutos de alabanza, 10 minutos de predicación y el culto terminó. Sí, ¿verdad? Y no importa que la gente se vaya, pues, necesitada de su vida espiritual. Entonces, en ese caso, los discípulos, dicho en salvadoreño, huelieron que la situación se iba a poner difícil. Despacharlos, Señor, que se vayan a las aldeas a buscar porque no hay nada. Yo tengo lástima de esta gente. Me han seguido y no han comido, así que dale de comer vosotros. Hermanos, no crean que es sencillo. 5,000. Y acuérdense que en ese tiempo no se contaban a las mujeres, siempre las mujeres las hacían. Den gracias a Dios, hermanas, que están nacidos en esta cultura. Las mujeres ni siquiera las contaban.
Los niños tampoco los contaban. Y si estamos hablando de 5,000, y casi siempre por un hombre va una mujer, ya tenemos 10,000. Y de cada hombre y mujer que tengan 2, 3 niños, ya llevamos varios miles, ¿verdad? Ya 25,000 personas en nuestro medio, ¿verdad? Trasladémoslo acá, ¿verdad? 25,000 personas a 2 tortillas por cada uno, 50,000 tortillas.